Todo comienza mucho antes de que veamos una rueda. El proceso arranca con una mezcla casi mágica de ingredientes que parece más propia de una cocina industrial que de una planta de ensamblaje. En el corazón de la fábrica, enormes mezcladores cerrados, conocidos como bamburi, reciben una carga precisa de caucho natural y sintético. Pero el caucho por sí solo es blando y pegajoso, para que sea útil, necesita ser reforzado. Es aquí donde entra en juego el negro de humo, un polvo fino que le otorga su color característico, lo más importante, su resistencia al desgaste. A medida que las aspas del mezclador giran con una fuerza colosal, se añaden aceites, antioxidantes y aceleradores químicos bajo un calor controlado. El objetivo es crear una masa homogénea, una receta secreta que varía según si el neumático será para un coche de carreras o un camión de carga. El ingenio humano se manifiesta en esta etapa al lograr que materiales tan distintos se fusionen en una pasta maleable pero extremadamente fuerte. Al final de este capítulo, lo que antes era savia de árbol y químicos sueltos se ha convertido en láminas continuas de goma, listas para ser moldeadas, pero que aún guardan la flexibilidad necesaria para los siguientes pasos de este complejo rompecabezas. Si el primer paso fue la creación de la materia, este segundo capítulo trata sobre la creación de la forma y la resistencia. Un neumático no es solo una masa sólida de goma, si lo fuera, estallaría ante la primera presión o se desintegraría por el calor. Lo que realmente sostiene al vehículo no es el aire, sino la compleja arquitectura interna que lo contiene. En esta etapa, la fábrica se divide en diversas líneas de precisión donde se fabrican los órganos vitales del neumático de manera simultánea, antes de que siquiera tengan forma circular. El proceso comienza con la creación de los pliegues de carcasa. Se trata de finas láminas de caucho que han sido reforzadas con miles de hilos de fibra textil, generalmente poliéster o nylon. Estos hilos actúan como los tendones de un cuerpo humano, proporcionando la flexibilidad necesaria para absorber los impactos del camino sin romperse. Mientras tanto, en otra sección de la planta, se fabrican los talones. Estos son anillos de acero de alta resistencia recubiertos de caucho que forman el borde interno del neumático. Su función es crítica, son el punto de contacto que ancla firmemente la llanta de metal al neumático, asegurando que, incluso en las maniobras más violentas, el aire permanezca sellado en su interior. Pero el verdadero ingenio se revela en la creación de los cinturones de acero. Aquí, cables de acero extremadamente finos son tejidos y bañados en caucho para formar capas que se sitúan justo debajo de lo que será la banda de rodadura. Estos cinturones son los responsables de que el neumático mantenga su forma plana contra el suelo y resista los pinchazos de objetos punzantes. Es una danza de precisión mecánica donde cada ángulo de los hilos está calculado para ofrecer estabilidad direccional. Finalmente, se producen los costados y la banda de rodadura mediante un proceso de extrusión. El caucho preparado en el capítulo anterior es forzado a pasar a través de troqueles que le dan su perfil específico, como si de una gigantesca manga pastelera se tratara. El resultado de este capítulo es un inventario de piezas planas, largas y circulares que parecen no tener relación entre sí, pero que contienen en su ADN la promesa de seguridad y velocidad. Todo está listo para que estas capas, hasta ahora independientes, se unan en una sola entidad estructural bajo la mirada atenta de los constructores. Es el momento de la unión, donde una máquina colosal llamada tambor de construcción toma el protagonismo. Es aquí donde el neumático comienza su vida, aunque en un estado que los expertos denominan neumático verde. Este término no hace referencia a su color, que sigue siendo negro azabache, sino a su falta de madurez. Es una estructura plástica, blanda y maleable que aún no posee la elasticidad ni la firmeza necesarias para rodar. El proceso de ensamblaje es una coreografía automatizada de una exactitud milimétrica. El tambor de construcción comienza a girar mientras el operario o un brazo robótico aplica la primera capa, el revestimiento interior. Esta es una lámina de caucho especial, diseñada para ser completamente impermeable al aire, actuando como la cámara que los neumáticos antiguos llevaban por separado. Sobre esta base, se colocan las capas de la carcasa con sus hilos textiles, seguidas de los anillos de talón de acero que mencionamos anteriormente. En un movimiento sorprendente, el tambor se infla y los extremos de las capas se doblan mecánicamente alrededor de los talones, bloqueándolos en su lugar para formar la estructura interna de los flancos. La transformación continúa cuando el centro de este cilindro de caucho se expande para adoptar un perfil más redondeado, similar a un barril. Es en este instante cuando se añaden los cinturones de acero y, finalmente, la banda de rodadura, esa gruesa capa de goma que eventualmente tocará el suelo. Al final de esta etapa, lo que sale de la máquina parece un neumático, tiene las dimensiones de un neumático, pero es sorprendentemente blando, podrías hundir el dedo en él o deformarlo con una presión mínima. Es un cuerpo unido pero sin alma técnica, una estructura que mantiene su forma solo por la adhesividad natural del caucho fresco.
El ingenio aquí reside en la capacidad de superponer hasta 30 componentes distintos con tal precisión que, al girar a altas velocidades, el neumático no presente desequilibrios que podrían ser fatales. Este neumático verde es el borrador final de una obra maestra, esperando el fuego que le dará su fuerza definitiva. El neumático verde, que vimos nacer en el capítulo anterior, es trasladado ahora hacia unas prensas de curado colosales que funcionan como hornos de alta precisión. Este es el proceso de vulcanización, un descubrimiento que cambió la historia de la humanidad y que aquí ocurre bajo un control absoluto de la física. El neumático es colocado dentro de un molde de acero grabado con el diseño negativo de la banda de rodadura y toda la información técnica que leeremos más tarde en sus flancos. Una vez que la prensa se cierra, una vejiga interna se infla con vapor o agua caliente a presiones extremas, empujando el caucho blando contra las paredes del molde. Es aquí donde ocurre el milagro químico. Bajo un calor que ronda los 180 grados, el azufre que se añadió en la mezcla inicial comienza a crear puentes o enlaces cruzados entre las moléculas de polímero del caucho. Este proceso, que dura entre 10 y 15 minutos para un neumático de turismo, altera la estructura molecular de forma permanente. El caucho deja de ser una pasta pegajosa y se convierte en un material elástico, duradero y resistente al calor. Es en este útero de acero donde el neumático adquiere su huella digital, el dibujo de la banda de rodadura diseñado para evacuar el agua y morder el asfalto. Al abrirse la prensa, una nube de vapor rodea al neumático recién nacido, que ahora posee esa elasticidad característica que le permite recuperar su forma tras una deformación. Pero el ingenio no termina en la química, el diseño del molde es una pieza de arte industrial. Cada ranura, cada sutil ángulo en el dibujo del neumático ha sido esculpido para minimizar el ruido, maximizar el agarre en curvas y asegurar que el desgaste sea uniforme a lo largo de miles de kilómetros. Sin este bautismo de fuego, el neumático no sería más que un montón de goma inútil. Ahora, ha adquirido la fuerza necesaria para soportar el peso de una familia y la fricción de una autopista ardiente. Cada unidad es sometida primero a una inspección visual y táctil por expertos que buscan cualquier irregularidad en el caucho, pero el verdadero juicio ocurre dentro de máquinas de alta tecnología. El neumático es pasado por escáneres de rayos X para verificar que la estructura interna de acero y textiles que construimos en el capítulo 2 esté perfectamente alineada. Una sola cuerda fuera de lugar podría significar un fallo a alta velocidad. Posteriormente, el neumático se monta en una llanta de prueba y se infla para medir su uniformidad y equilibrio. En esta fase, computadoras miden las variaciones de fuerza radial y lateral, asegurando que la rueda sea perfectamente redonda y que no genere vibraciones molestas. Es una demostración de respeto por la seguridad. Un objeto que ha pasado por una transformación tan violenta y compleja debe ser perfecto. Una vez que recibe el sello de aprobación, el neumático es etiquetado y enviado a los centros de distribución, donde finalmente se encuentra con su destino, tu vehículo. El proceso culmina en el taller, donde un técnico utiliza la presión del aire para asentar esos talones de acero que vimos fabricar contra la llanta de tu coche. En ese instante, el misterio que planteamos al principio se resuelve. Aquella mezcla de savia de árbol, polvo negro y cables de acero se convierte en la única parte de tu vehículo que realmente interactúa con el mundo exterior. Al ponerse en marcha, el neumático comienza a trabajar, deformándose y recuperándose miles de veces por minuto, disipando el calor y manteniendo el control. Lo que parecía una simple pieza de goma negra es, en realidad, el resultado de una odisea de ingeniería que combina química ancestral con robótica de vanguardia, todo para que, cuando tú decidas girar el volante o frenar en una emergencia, la ciencia responda con absoluta fidelidad bajo tus pies.